cuando tenemos nosotros el proceso de una pila de combustible, ¿cuál es la reacción global? Tenemos reacciones en el ánodo y en el cátodo, pero ¿cuál es la reacción global que ocurre en una pila de combustible? Bueno, produce agua, pero era en sí la reacción global es hidrógeno más un medio de oxígeno. ¿Sí es esa? Entonces tendríamos, sí, hidrógeno más un medio de oxígeno que nos estaría dando una mol de agua, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con esa descripción? ¿Sí? Sí. Bueno, Profe, aquí es la reacción de reducción del oxígeno, ¿no? en el cátodo estaría ocurriendo esa reacción y en el ánodo estaría ocurriendo la de oxidación del hidrógeno, ¿verdad? La suma de esas dos semireacciones nos estaría dando la que acabamos de colocar en la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Todos de gracias. acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien, entonces nosotros ya una vez identificado, una vez hecho que esto es lo que ocurre en la superficie de mi material, las reacciones interfaciales, bla, 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 y además identificamos nosotros cuáles son las especies que se forman, ¿sí? Nos podríamos nosotros ahora alimentar un poco más de información a este, a esta reacción. Este sistema que estoy alimentando, este hidrógeno que estoy alimentando, es en fase gas, ¿verdad? Y el oxígeno también. Sin embargo, el agua que se forma es en estado gaseoso o en estado líquido. Líquido. ¿Sí? Podemos considerar el estado gaseoso y nos va a dar otro valor, ¿eh? Entonces, vamos a tomar en cuenta que el estado en el cual se forma el agua a partir de la reacción electroquímica está en estado líquido. Entonces, de ahí nosotros vamos a colocar los compuestos. ¿Sí? Estos compuestos serán hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y agua en estado líquido, ¿verdad? Y tendríamos nosotros nuestra delta H de formación en unidad de kilojoules por mol a la menos 1, ¿no? Y tendríamos también la delta S de formación en unidades de joules Kelvin mol. Entonces, con estos valores, una vez que identificamos dentro de nuestras tablas termodinámicas, este vale 0, el del oxígeno vale 0, el del agua vale menos 285.83, ¿sí? El delta S del hidrógeno vale 130.57, el del oxígeno vale 205.04 y el del agua equivale a 69.95. ¿Sí? Estos serían los datos para las propiedades de formación de estos compuestos que se forman y que además están involucrados en la reacción electroquímica. De aquí volvemos a hacer lo mismo que hicimos en uno de los ejercicios anteriores y necesitaríamos calcular primero la delta G de reacción. Esta delta G de reacción lo podemos calcular de dos formas. Si no tenemos la serie electromotriz, nos tendríamos que ir a las definiciones de las propiedades termodinámicas. Y esa propiedad termodinámica está vinculada a la delta H de reacción menos T por delta S de reacción, ¿verdad? La otra sería que esto es igual a menos ZF por E a condiciones estándar. Y para nosotros calcular la delta G de reacción, primero tendríamos que calcular la delta H de reacción y la delta S de la reacción. ¿Sí? Esta delta S de reacción y esta delta H de reacción. Entonces tendríamos nosotros aquí, como hace en la ley de Hess, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N
¿De quién? Del coeficiente estequiométrico de la especie I por su delta H de formación I. Y el otro sería de la misma manera, ¿no? Ahora, tomen en cuenta que es negativo para reactivos y positivo para productos. Producto. Sí, la de producto menos reactivo, ¿no? sí. Entonces, con base en la reacción que tenemos, que es hidrógeno más oxígeno, que da una molécula de agua, calculemos la delta H de reacción. Esta delta H de reacción, de acuerdo a esto, sería multiplicar una vez por las moles de, perdón, una vez una mol de hidrógeno por su delta H de formación, ¿verdad? Entonces es 1 por 0, ¿verdad? No necesito ni siquiera escribirlo. El del oxígeno vuelve a ser 0 y el único que está influyendo, ¿quién es? El del agua, ¿no? Como es negativo para productos, sería menos por menos, más. Eso sería 285.83 kilojoules por mol. Entonces ya tenemos delta H. La delta S será exactamente muy similar. Sería 1 por 130.57 después por un medio más, esperen, este es negativo porque es producto. El agua es producto y el hidrógeno y el oxígeno son reactivos, entonces es negativo. Entonces aquí es menos 130, ¿sí? Menos un medio que multiplica a ¿quién? 205.04 más, ahora sí, 69.95. Y este tiene unidades de joules, Kelvin, mol. Me da de menos 163.14. Sí. ¿Sí? Menos 163.14 o menos 63.14. No, sí está bien como lo escribió. Ok. Bien, entonces esto ya nos daría el valor de la delta S. Para el valor de la delta G, tendríamos entonces delta H menos 283.83 por 10 a la 3 joules por mol más, menos 298.15 porque estamos a 25 grados por menos 163.14. Entonces estas unidades nos volverían a dar en joules por mol. A ver, primero es por 10 a la 3. Sí. 3. Sí, recuerden que está en kilojoules, entonces para que las unidades del delta S y la delta H sean consistentes, o la delta S la ponemos en kilojoules Kelvin mol, o la delta H la ponemos en joule por mol. Da de menos 237.000. Menos 237.000. 189. ¿Ah? Punto 809. ¿Todo está igual? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque ¿cuántos electrones se transfieren en total dentro del sistema?
Una vez que ya hemos calculado la delta G, nosotros ya podemos asociar esa delta G de reacción a menos Z por F por el potencial estándar de la celda. Y aquí es donde podríamos nosotros calcular el potencial estándar de celda para verificar que nuestro cálculo sea correcto, ¿no? Entonces aquí menos 237.189.809 dividido entre cuántos electrones se transfieren con base en esta reacción global que me dieron. Dos electrones. Entonces, 2 electrones. Este valor debe ser aproximadamente 1.23. ¿Es correcto? Recuerden que en la delta G, para calcular el potencial estándar de la celda, el valor de las unidades de la delta G deben de ser joules por mol. Entonces el valor del ¿sí? 1.23 aproximadamente. Sí, porque da 1.228. Okay. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Los electrones transferidos se basa en el oxígeno, entonces? Los electrones transferidos, mire, en la serie electromotriz, de acuerdo a cómo lo escriben, y eso lo escriben la mayoría, incluso están en las tablas de física, física y química, las tablas en donde los físicos han colocado muchas referencias. Normalmente colocan 2 protones más 2 electrones igual a una molécula de hidrógeno, una mol de hidrógeno gaseoso. Y la del oxígeno te indican que es una mol de oxígeno más 4 moles de protones más 4 moles de electrones, y eso da 2 moles de agua. Al tratar de balancear, podríamos balancearlo por medio de la ecuación, con base en los electrones transferidos del oxígeno. O podríamos hacerlo con base en los electrones transferidos del hidrógeno. Si vamos a balancearlo con el número de transferidos del hidrógeno, nosotros tendríamos que multiplicar por un medio la del oxígeno. O si lo voy a hacer con base el número de electrones transferidos en la del oxígeno, tendría que multiplicar por 2 la del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ese balance de cargas que usted hace en esas semireacciones, con ese detalle, lo debe tomar en cuenta cuando va a calcular el delta H de la reacción, y a su vez el número de electrones que está balanceando usted para que pueda calcular un potencial de celda lo más cercano posible. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si nosotros quisiéramos hacer el balance, solamente con las semireacciones globales, pues nosotros podríamos indicarlo. Voy a colocar aquí, aprovechando este ejercicio, voy a colocar aquí que sería en la parte de abajo. Sería, de manera habitual, tendríamos 2 protones más 2 electrones, que nos da hidrógeno, ¿verdad? Como se va a oxidar, lo voy a poner en el otro sentido. Tendría yo hidrógeno, que me da 2 protones más 2 electrones, ¿verdad? Y este potencial es cero. En el otro, el del caso del oxígeno, nosotros tendríamos una mol de oxígeno más 4 moles de protones más 4 electrones, que me da 2 moles de agua, cuyo potencial estándar pudiera yo saberlo o no, ¿sí? En este caso lo sabemos. Entonces, la reacción global, yo podría escribirla en términos de balancearlo, como se los acabo de mencionar, y vamos a poner la que ustedes colocaron, ¿sí? Vamos a colocar que son 2 electrones. Vamos a colocar entonces hidrógeno más un medio de oxígeno,
que da una mol de agua. Este potencial estándar sigue siendo 1.23, ¿verdad? El de celda. Ahora, ¿cómo le hago yo para, como lo acabamos de comentar, si efectivamente esto cumple para la delta G, las sumas de las deltas G? En la delta G de esta reacción 1, ¿sí? Yo voy a tener, ¿cuántos electrones se transfieren? 2, ¿verdad? 2 por F por el potencial estándar de esa reacción 1. En la reacción 2, ¿cuántos electrones se transfieren? 4, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Y en mi balance global, ¿con cuántos electrones balanceé? ¿Con 2 o con 4? Con 2, ¿verdad? 2 por F por el potencial estándar de la celda. Entonces, la suma de estos dos, delta G de reacción 1 más delta G de reacción 2, me debe dar la delta G de la reacción total. ¿Sí? En este caso, como lo está marcando aquí, es la forma en la cual podríamos nosotros reducir esta ecuación y en cómo nosotros estamos identificando cuántos electrones se transfieren. Vean que sí influye la medida en cómo voy a evaluar estos valores. ¿Cómo voy a considerar el potencial estándar con cuántos electrones? ¿Cómo voy a considerar el potencial estándar de la segunda reacción? Y si está balanceado o no a 4 electrones. Dígame usted, ¿cuántos electrones realmente se están transfiriendo si yo sé que el potencial estándar de esta celda es 0? ¿2 o 4? 2. ¿Seguro? Tendrían que ser 4, ¿no? Tendrían que ser 4, ¿verdad? Entonces, este valor que estoy colocando aquí abajo discrepa con lo que les acabo de decir. No tienen que ser 2 electrones, tienen que ser 4 electrones. ¿Por qué discrepa? Es la pregunta, ¿por qué discrepa? Cuando yo hago el balance con la ley de Hess, tengo que llegar a un balance con respecto a la reacción global, ¿cierto? Y ese balance implica un cierto número de electrones, pero ese balance yo traté de balancear las dos reacciones, ¿sí? Con el número de electrones transferidos. ¿Sí me explico? Si yo sigo la ley de Hess, yo tendría que multiplicarlo así como ustedes lo dijeron. Una mol de hidrógeno tengo una mol de hidrógeno, tengo media mol de oxígeno y tengo una mol de agua, ¿verdad? Eso lo diría la ley de Hess. ¿Por qué? Porque ya sumé las otras dos reacciones, ya balanceé por electrones, ya sé que multipliqué la del oxígeno por un medio y ya me dio un balance global, ¿cierto? Entonces, ¿por qué discrepa con esto que les acabo de decir? Porque realmente el que está dominando, en este caso, es la del oxígeno, ¿sí? La reacción del oxígeno. Domina, ¿por qué? Porque es el número máximo de electrones que se tienen que transferir. Ya hay una nivelación con respecto a la ley de Hess. Yo no tendría que haber multiplicado por un medio la ecuación del oxígeno. Tendría que haber multiplicado por 2 a la del hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí ven mi mensaje? Si ustedes usan la ley de Hess, deben de tomar en cuenta cuántos electrones balancearon ustedes las dos semireacciones. El balance global de esas dos semireacciones, ¿cuántos electrones transfirieron? Si van a utilizar las ecuaciones tal cual como nosotros la hemos escrito, que el potencial electroquímico es igual a ZF por el potencial estándar, pues tomen en cuenta que esta reacción tiene un número de electrones transferidos, tomen en cuenta que esta reacción tiene un número de electrones transferidos, pero que la reacción global va a estar balanceada con respecto al que tiene mayor número de electrones. Entonces, en lugar de que aquí
como nosotros lo colocamos, sea 2, debe de ser 4. Pero acá vean que sí corresponde al valor de 1.23 voltios. Pero eso es porque yo balanceé, hice un múltiplo de esa reacción global, un múltiplo, o sea, lo dividí entre 2 al valor que me estaba dando. Por eso es que tengo una mol de hidrógeno, media mol de oxígeno y una mol de agua. ¿Cuál debería de haber sido realmente el balance con el cual debiera yo haber jugado con la reacción? 2 moles de hidrógeno, una mol de oxígeno y 2 moles de agua, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, pero entonces nos fijamos, para sacar los números de electrones transferidos, se fija en la reacción global, ¿no? El que predomina. El que tiene mayor número de electrones, porque es el que da mayor energía. Ok, profe. Sí, Pero cuando ustedes gracias. usen la ley de Hess, deben de identificar aquí por cuánto multiplicaron, cuál es el múltiplo de ese valor. Porque entonces aquí si yo pongo, fíjense, si yo hubiera puesto 4 aquí, no me da 1.23, ¿verdad? No. Me hubiera dado la mitad de eso. Yo balanceé ese múltiplo porque multipliqué a la ecuación del oxígeno por un medio. Entonces realmente son 2 electrones que se están transfiriendo. Ahora, lo puedo tratar de idealizar. Si yo hago ese balance, multiplico este por un medio y ya me quedaría el un medio aquí. Lo voy a poner en color rojo. Esto que les puse acá, ¿sí? Esto que les puse acá, es tomado en cuenta las interacciones como vienen en la serie electromotriz. Si yo sigo esto de aquí, si multiplico por un medio, este me quedaría entre 2, por 2. Este también por 2. Y este de acá desaparecería, ¿no? Entonces ahora sí, de acuerdo con esto, ¿cuántos electrones estoy balanceando? Ahora sí son 2, ¿verdad? Sí. ¿Ya ven? Aquí sí afecta. Aquí en este valor que está encerrado, en estos valores que están encerrados en naranja, sí afecta identificar cuántos electrones tengo transferidos. Si yo balanceo si lo multiplico por un medio, pues tengo que identificar que son 2. Si lo multiplico por 2, como estaba en la serie electromotriz, pues aquí son 4. Y entonces en la serie global, en la reacción global, debo identificar que la reacción global ahora ya cambió. Ah, no, es la misma. ¿Sí? ¿Cuántos electrones se transfirieron? En lugar de ser 4, ahora son 2, ¿verdad? Entonces, eso sería como para cuando hacemos el cálculo del delta S, ¿no? Ahí por eso ya no cuadraría, o sea, porque ahí interviene el 1/2. Tendría que ser. Exactamente. ¿Cuántos electrones se están transfiriendo? Si usted toma tal cual la serie electromotriz, tal cual esos valores, está afectando de este lado, ¿cierto? En el rectángulo, ¿sí? 2 para la parte de arriba y 4 para la parte de abajo, ¿cierto? Y la reacción global tendría que darme el balance de 2 moles de hidrógeno más una mol de oxígeno más, que da 2 moles de agua, ¿cierto? Y entonces en el balance global aquí tendrían que ser 4 electrones. Si usted multiplica para balancearlo y en lugar de tomar el número más alto de electrones que se transfieren, o sea, como base la reacción que se transfiere de 4 electrones, entonces aquí, al tomar eso, pues sí, efectivamente, la parte de arriba tendría que ser multiplicada por 2, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿Sí ven el mensaje? Sí, profe. ¿Sí? Sí, O profe. sea, si yo tengo, es más fácil teniendo la serie electromotriz, ¿verdad? Teniendo ya el valor del potencial. Porque si tengo ya ese valor de potencial, ya no lo multiplico por 2, ni lo divido entre 2.
o lo multiplico por 4. Ya ese valor lo dejo fijo. Y el potencial de celda, pues será el potencial de ¿quién? El potencial de la reacción que ocurre en el cátodo menos el potencial de la reacción que ocurre en el ánodo. Y ya tendría el potencial de celda, en lugar de estar jugando si efectivamente son 2 o 4, ¿no? Normalmente lo tienen que balancear con respecto al número máximo de electrones, solo que yo no me pongo estricto en ese sentido, lo pueden balancear conforme ustedes lo consideren, siempre y cuando sean concurrentes con ese valor, con ese número de electrones transferidos totales, e identifiquen cuántos electrones se están transfiriendo para poder calcular bien el delta H, ¿sí? Delta G. Ahora, pasando a esto, la eficiencia termodinámica, yo lo había comentado, la eficiencia termodinámica tendría que ser delta G de la reacción entre la delta H de la reacción. Y normalmente ponemos esta T termodinámica, eficiencia termodinámica. Yo utilizo este término, termodinámico. ¿Cuál es el valor de la delta G de reacción? Era, de acuerdo con el cálculo que ustedes hicieron, menos 237.185, ¿verdad? 9. ¿O era 9? Sí, es 9. 189.809 dividido entre la delta H. La delta H fueron 283.83 negativo exponente a la 3. Ah, 285. Es 283. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Debe ser... Punto Si no mal 82. recuerdo. Ajá. 80.83. Si lo multiplico por 100, ¿no? Por 100. Punto 82.9.83. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos nosotros cuáles eran algunos valores de eficiencia termodinámica para algunas pilas de combustible? Bueno, la pila de combustible de intercambio protónico, considerando que el agua que se forma es en estado líquido, una vez que introduzco yo hidrógeno y oxígeno, esa eficiencia de termodinámica será del 83%. O sea, el sistema no me va a entregar más allá del 83% en términos termodinámicos. Entonces viene a jugar un papel importante la cinética de la reacción. O sea, la eficiencia total será igual a la eficiencia termodinámica multiplicada por la eficiencia de corriente multiplicada por la eficiencia de voltaje. La de corriente está vinculada con la ley de Faraday y esa expresión se la sigo. La de voltaje, el potencial de operación que me entrega el sistema dividida entre el potencial de equilibrio. ¿El potencial de equilibrio quién es? ¿Quién me puede decir cuál es el potencial de equilibrio?
sería 1.23, ¿no? No, ese sí si tomo como base el potencial estándar. Pero ¿cuál sería el potencial de equilibrio del sistema? El potencial de operación, pues es medirlo, ¿no? ¿Qué voltaje me entrega el sistema? Pero el potencial de equilibrio, vean que no tiene ahí un cero, condiciones estándar. ¿Quién sería? Pero, Ese potencial de equilibrio está en términos de quién, está en función de quién. Es la constante de equilibrio, ¿verdad? Fuera de las condiciones estándar. ¿Y esa ecuación quién es? La ecuación de Nernst. ¿Sí? Por eso es importante esa parte, chicos. Profe, ¿Sí? igual estaba viendo lo de la tarea y hay una parte en la que nos piden que expresemos la ecuación de Nernst para diferentes electrodos en medio ácido, alcalino y neutro. Es como lo que hicimos con la pila de plomo y ácido sulfúrico, perdón. Sí, exactamente. Que solo cambiaban las actividades. Ajá. Sí, hay que identificar cuál es la reacción de... Lo hicimos también para el hidrógeno. El hidrógeno es un electrodo de referencia. Entonces, ahí en esa parte hicimos el del hidrógeno y se dieron cuenta ustedes que estaba en función de quién. Del pH, Del- ¿cierto? Ajá, Entonces, es muy similar esa parte. ok. Es idéntico, o sea, no hay tanto problema por ello. El potencial de equilibrio va a estar en función de la ecuación de Nernst. Y ese potencial de equilibrio también puede ser descrito para un electrodo de referencia. Ujú. ¿Sí? Pueden hacerlo, por ejemplo, con el de cobre. El de cobre 2 más 2 electrones que pasa a cobre 0. También ahí puede usted dejarlo en términos de la ecuación de Nernst. Y si se utilizara esa reacción como un electrodo de referencia, tendría usted justamente la, el potencial descrito de ese sistema. Ok. Ujú. pero entonces sería como calcular la constante de equilibrio, ¿no? Sí, pero como no tiene los valores, simplemente usted va a definir cuál es el potencial de equilibrio en términos de la constante de equilibrio, porque el potencial estándar lo puede encontrar, pero la constante de equilibrio no va a depender de las concentraciones que usted tenga. Sí, 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 de la actividad, ¿no? Como decía mi compañero. Ajá, exactamente. Sí, es más que Es, nada poner como la ecuación general. ajá, exactamente. La ecuación general nada más. Así como lo hicimos para el del hidrógeno, justamente igual para la de los electrodos de referencia. Ok, le Para entiendo. la parte de la eficiencia de corriente, nosotros podríamos encontrar esta eficiencia de corriente eh, y yo le puse I aquí y puede ser del combustible. Si el combustible es un gas, pues va a ser la velocidad teórica entre la velocidad real. ¿Sí? ¿Cuál sería la velocidad teórica? Esta velocidad teórica sería la que nos da la ley de Faraday. Intensidad entre Z por F. Y la real, pues sería el mismo Prueba, le puede sistema. bajar tantito. Sí, sí. Y la real sería la que nos entregue el sistema.
Ahora, esta velocidad real está en términos también de la ecuación de la ley de Faraday. Habría que sustituir intensidad por tiempo es igual a ¿qué? ZF por el número de moles, ¿no? Y aquí intensidad entre Z por F es igual al número de moles entre el tiempo. Si esto es moles por segundo, ¿qué unidades son? ¿Qué me describe esto? Moles por segundo. ¿No es de reacción? Moles por segundo es un gasto, ¿no? Sé lo que reacciona, pero también es un gasto. Es lo que reacciona por segundo, pero también es un gasto. Eso es cuando tengo un gas alimentado al sistema. Eso lo podrán ver en una de las tareas también. Entonces tienen que calcular la velocidad teórica. Esa velocidad teórica la obtienen precisamente de la intensidad que se suministra al sistema, o que se extrae del sistema, con respecto al número de electrones transferidos y el flujo, la constante de Faraday. Y la parte real, pues tendría que ver con este flujo, ¿no? Tendrán que transformarlo a moles por segundo. Es por ello que es velocidad teórica entre velocidad real. Igual puede estar asociado a una corriente. ¿Cuál es la corriente que me entrega el sistema y cuál es la corriente real de ese sistema aprovechada por la reacción? Esa sería también la otra forma de expresarlo. Bien, este ejercicio es de los más, pues digamos que de los más complicados que podamos alcanzar a observar en este curso. Y nos dice que consideremos la reacción de la especie oxidada más un número de electrones que se vuelve una especie reducida, bajo las condiciones en las cuales la concentración de la especie reducida en el seno de la solución, eso indica ahí el asterisco, deberá ser igual a la concentración de la especie oxidada en el seno de la solución, y eso deberá de ser igual a 1 milimolar. La constante de condiciones estándar es de 10 a la menos 7 Siemens sobre centímetro. Nos dan un valor de alfa de 0.3 y nos dan una n de número de electrones transferidos igual a 1. La pregunta en los tres incisos es: calcule la densidad de corriente de intercambio, ¿sí? Delta J0, que es igual a intensidad 0 entre área, esto en microamperes por centímetro cuadrado. La siguiente pregunta es: dibuje la densidad de corriente en función de la sobretensión para la reacción, tomando en cuenta valores arriba de 600 microamperes por centímetro cuadrado del lado anódico del catódico. Y por ahí nos dicen: desprecie los efectos de transferencia de masa. Y el último, el inciso C, dibuje el logaritmo del valor absoluto de J, de la densidad de corriente, versus la sobretensión. Esto es los diagramas de Tafel o las gráficas de Tafel para los intervalos de corriente dados en el inciso. Todos tienen el libro, entonces pueden ir al libro, es el BART, está en la página, te les digo, 134. Es que pasa a ser una especie reducida, ¿no? Ahí en el libro pues nos dejaba O y R, ¿verdad? Ahora sí dime, ¿quién me estaba dictando? Ya, profe. Nos daba un coeficiente de actividad de 0.3. ¿Coeficiente de actividad o era coeficiente de transferencia de carga? La alfa. Sí, es coeficiente de transferencia de carga. ¿Qué más? N de 1 igual a 1. Ajá. Y la K. K. Ajá. Estándar. La Condiciones conductividad. estándar. Ajá, era 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Que era centímetros por segundo, ¿verdad? Sí, por segundo.
Ok, esta es constante de reacción a condiciones estándar, ¿sale? Bien. ¿Qué más les dije? La concentración de la especie oxidada en el bulk era igual a la concentración de la especie oxidada en el bulk. Sí, ¿Qué unidades? Digo, ¿qué valor? 1 milimol. Sí, ¿no? Milimol. 1 milimol. Ok. Los demás verifiquen, ¿eh? 1 milimol. ¿Qué más? ¿Nada más? Sí. Ok. Entonces, nosotros nos tenemos que basar en la ecuación de Bottle-Volmer. La primera pregunta es para el inciso A. ¿Qué nos pidieron en el inciso A? El intercambio de densidad de corriente. La densidad de corriente de intercambio, o sea, I0 y más que nada J0, ¿verdad? Ujú. Nos dan unidades de área, no nos dicen qué área, En ¿no? miliamper por segundo cuadrado. Bueno, así dice, creo. Ah, no, sí, esas son las unidades, microamperes por segundo por centímetro cuadrado, pero no nos dicen unidades de área. No. Ok. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer para este inciso A es calcular la densidad de corriente. Y esa densidad de corriente de intercambio, nosotros por ahí la teníamos en una de las ecuaciones que les di en la presentación. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que la densidad de corriente de intercambio era igual a ZF por A por la constante de reacción a condiciones estándar por la concentración en el bulk de la parte de la especie oxidada elevado a la 1 menos alfa por la concentración de la especie reducida en el bulk. Entonces voy a anotar esta parte y 0 es igual a Z por F por A por K0 por la especie oxidada del bulk a la 1 menos alfa por la concentración de R, ¿no? Y de aquí podemos despejar el área, ¿sí lo ven? El área la paso del lado izquierdo del igual y esto se transformaría a I0 entre área Z por F, K0, 1 menos alfa, KR, así. Entonces esto ya es J0, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es verificar las unidades. Yo tengo que la constante de Faraday va a estar en coulombs. Esto debe de ser igual, ya sea en microamperes, miliamperes. Vamos a dejar más que nada en amperes sobre centímetro cuadrado. No hay problema, esta área puede estar incluso en metros. Voy a ya quitar el y ahora cerrar esta parte para que se vea mejor esta porción. Ahí está. Listo. Bien, entonces con esto ¿sí? Con esto nosotros del lado derecho del igual vamos a tener N es el número de electrones. Faraday, ¿qué unidades tiene? Es en coulombs por mol, ¿verdad? La constante de equilibrio, si bien me lo dijeron, está en centímetros, ¿cierto? Sobre segundo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. La concentración de la especie oxidada. Aquí la concentración de la especie oxidada está en milimolar, ¿verdad? Entonces, viendo y observando las unidades de la constante de equilibrio condiciones estándar, esta de aquí es mol sobre litro, ¿cierto? Es equivalente, no quiere decir que sea igual. O sea, voy a poner aquí que estas serían en milimol. Esto sí es igual a milimol por litro, ¿no?
Entonces nosotros lo debemos de transformar a mol por centímetro cúbico. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Perdón, me equivoqué, entonces es por 10 a la menos 6. Ok. Entonces, la concentración de la especie reducida, especie oxidada es igual a la concentración de la especie reducida, y esta es igual a 10 a la menos 6, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo? Entonces aquí tendríamos unidades de mol por centímetro cúbico elevado a la 1 menos alfa, ¿no? Y de este lado tendríamos mol por centímetro cúbico elevado a la 1. Entonces, aquí mol, vamos a tratar de eliminar la parte de 1 a la menos alfa. Coulombs sobre mol, centímetros sobre segundo, mol sobre centímetro cúbico, esto es a la 1, esto puede quedar también como mol, pero el valor de este de cuánto es, de 0.3, ¿verdad? 1 menos 0.3, 0.7, ¿sí? Y este de aquí quedaría como mol sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, 0.7 más 1, 1.7, ¿no? Este de aquí ya lo podemos empezar a eliminar. Este moles con este moles. Y nos quedaría centímetros cúbicos con centímetros. Quedaría aquí centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, para reescribir en la parte de abajo, quedaría coulombs sobre segundo. Y de este lado centímetros con este quedaría 1 sobre centímetro cuadrado, ¿no? Me hace falta ahí una alfa, ¿eh? De acuerdo al libro de Barch, ustedes lo tienen, está en la página 99. La densidad de corriente es igual a y no lleva z, entonces yo me equivoqué aquí. Voy a corregir esa ecuación en la presentación. La ecuación en la página 99 es la ecuación 3.4.6 y es de constante. Pero aquí consideran que es un electrón el que se transfiere, entonces bueno, no hay problema si lo dejo no el z, ¿sí? O n. Entonces es F, constante de Faraday, por el área, por la constante de condiciones estándar, por la concentración de la especie oxidada en el bulk a la 1 menos alfa, la concentración de la especie reducida elevado a la alfa, ¿sí? Y en el caso particular que sean iguales la especie oxidada y la especie reducida, pues efectivamente esto se vuelve igual a C. Voy a corregir esta ecuación acá. Entonces aquí será a la alfa y a la alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, como verán, al tener esta concentración de mol sobre centímetro cúbico elevado a la 1 menos alfa, y luego tengo mol sobre centímetro cúbico elevado a la alfa, cuando hago la separación de mol por centímetro cúbico elevado a la 1 menos, multiplicándolo, lo voy a poner en la parte de abajo, sería coulombs por mol. Tenemos que el número de electrones transferidos es 1, que multiplica a centímetros por segundo, ¿verdad? Y
mol sobre centímetros cúbicos elevado a la 1, y aquí vamos a tener mol sobre centímetros cúbicos elevado a la menos alfa, y de este lado mol sobre centímetros cúbicos elevado a la alfa, ¿verdad? Entonces estos últimos dos se vuelve 0, ¿cierto? Al sumar la misma base, menos alfa más alfa, me da 0, y todo elevado a la 0 es 1. Entonces estos dos se cancelan, ¿ok? Aquí está. Y entonces nos está quedando solamente mols con mols, perdón, se me borró. Mols con mols se cancelan, y centímetros cúbicos con centímetros me quedaría centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, rearreglando sería coulomb sobre segundo sobre 1 sobre centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, ¿a qué era igual coulombs, chicos? Amperes por segundo. Intensidad por tiempo, ¿verdad? Entonces, las unidades de esto era coulombs está en coulombs, y esto es igual a amperes por segundo, ¿verdad? Entonces, al tener coulombs igual a amperes por segundo, coulomb sobre segundo es igual a amperes. Entonces, por lo tanto, yo aquí tengo amperes por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y esto es igual a lo que habíamos propuesto de este lado, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces esta parte queda listo. Entonces ahora nos enfocamos en los cálculos. Z es 1, F ya sabemos que es 96.500, la constante a condiciones estándar, ya con ese valor corregido de moles a centímetros cúbicos es 10 a la menos 6, ¿verdad? Y ese 10 a la menos 6 lo vamos a tomar en cuenta. Esto, la ecuación J0 será igual a Z por F por K condiciones estándar. Si C0 y CR son iguales, por lo tanto esto es C, ¿sí? De acuerdo a las unidades que manejamos en la parte de arriba. Esta concentración es este de aquí. Esto es igual a C, ¿sí? Aquí está. Entonces ahora sí sustituyan. Z es 1, F es 96.500, K0 era 10 a la menos 6, ¿verdad? Perdón, la constante de equilibrio es 10 a la menos 7. Y la concentración es 10 a la menos 6. Entonces, con esos valores, Z es 1, ya lo habíamos dicho. Con esos valores tendríamos que la densidad de corriente de intercambio es igual a este es 10 a la menos 7. 9.65 por 10 a la menos 9. 9.65 por 10 a la menos 9. Amperes sobre centímetro cuadrado. Amperes sobre centímetro cuadrado, ¿no? A todos les da 9.65. Sí, a mí también me salió lo mismo. Sí, ok. Este era solamente el inciso A. ¿Qué decía el inciso B? Era trazar una curva de densidad con la reacción con la corriente de 600 miliamperes. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es despreciando los efectos de difusión, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora sí voy a quitar esta parte para hacer el zoom aquí. Entonces, para esto nosotros tenemos que la densidad de corriente J0 es igual, ¿sí? Es igual a 9.65, y aquí vamos a poner
por 10 a la menos 9, ¿no? Creo que ahí se alcanza a apreciar. Y nuestra ecuación de Bottle-Volmer es... Nuevamente me regreso al libro. Para ya no... Les dije que era en la página 99. Ajá. Sí, aquí está. Para no efectos de transferencia de carga, nosotros tenemos que J, lo voy a definir nada más ahorita como una ecuación, para recordarla, es igual a J0 que multiplica a E a la menos alfa, entonces esto está elevado a la menos alfa, ¿sí? Por F cursiva, a ponerle F cursiva, por la sobretensión, ¿ok? Esa sobretensión es esta de aquí. Entonces, todo esto menos E a la menos alfa, a la 1 menos alfa, vamos a poner aquí paréntesis, 1 menos alfa por esa misma F por la sobretensión, ¿sí? Esta es la ecuación de Bottle-Volmer. Ahora, para que concuerde con nuestra intensidad de negativa es de reducción y positiva de oxidación, le dejamos un signo, le colocamos el signo menos a esa parte. Entonces, vamos a lo siguiente. Aquí podemos decir que como no nos están dando datos de qué reacción es, podemos indicar entonces que alfa, primero con el valor que nos dieron, 0.3, ¿sí? Ahora la constante de Faraday, esta la tengo que colocar con un subíndice 1 porque ya está esa F dentro de MATLAB designado, y entonces aquí es 96.500, ¿no? Y la R de los gases 8.314 en unidades energéticas, ¿ok? Y la sobretensión es potencial menos potencial de equilibrio, ¿verdad? En este caso, como no nos dice cuál es la reacción que está ocurriendo, no podemos colocar ahí el potencial estándar de esa reacción, pero sí pudiéramos decir que el potencial estándar de esa reacción es 0, ¿no? O sea, yo puedo tomar esa consideración al no especificarme qué reacción de la serie electromotriz es, ¿ok? Entonces, la sobretensión pues será igual en este caso, como había especificado la vez pasada. Como habíamos especificado la vez pasada que era sobretensión es igual a potencial menos potencial estándar o potencial de equilibrio estándar, ¿verdad? Al considerar este valor 0, pues la sobretensión se vuelve igual al potencial, solo por esta vez, ¿ok? Si en dado caso lo quiero referir a una reacción en interés que no valga 0 en su potencial estándar de equilibrio, entonces debo de colocar ese valor, ¿ok? Bueno, entonces al tener esta parte, aquí justamente lo que voy a hacer ahora, definir F. Habíamos definido F como a F1, ¿verdad? Entre, nos falta la temperatura. Entonces esta temperatura será igual a 298.15. La vamos a llevar a 25 grados. Ok, está bien. Vamos a ponerle T1. Entonces este valor de F ya está. ¿Sí? O sea, 96.500
¿Qué unidades son? Para el inciso B. ¿Sí? Para el inciso B, yo tengo que F es unidades de entre RT, F es coulombs por mol, ¿verdad? Dividido entre las unidades de R sería, recuérdenme, joules. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profe. Joule sobre mol Kelvin, entonces pues mol con mol se cancelan. ¿Por qué? Porque está en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces Coulomb sobre mol, Joule sobre mol se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela, y Coulomb sobre Joule, ¿no? Son las unidades. ¿Qué significa Coulomb sobre Joule? ¿Ya lo encontraron? Tres, 4, menos 6. Es que estoy aquí, está menos 3. Ya me pasé, ¿verdad? Sí. 600 ya quedó muy abajo. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Menos 2. Menos 2.5. Quiero encontrar el valor 6. Más 9. ¿Qué valor es aquí? Ya me pasé. Ok. De ahí ya me pasé del valor. Bueno. Voy a dar 10 primeros valores para ir completando este comportamiento. De 2.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 2.9 voy a bajar ahora a menos 1. De menos 1, menos 0.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta todavía otro valor más. Aquí puedo dar menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo poner
Menos 3, menos 2, menos 1, menos 0.5, 1, 2, aquí ya me pasé, 1, menos 0.1, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aquí tal vez 0.9, mejor aquí 0.5, 0.9, 1 y 1.3. Lo que no entiendo es por qué me hace esto. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 0.5, 1, 0.5, 0.9. Ah, ya. Ya entendí por qué. Me voy para acá. Tools. Claro. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos teniendo 9. Entonces aquí voy a poner 0.001. Ahí está. Listo. ¿Ya lo vieron? Entonces aquí es menos 3. Muchachos, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces hay que hacerlo un poco más fino, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Vamos a doblar el número de puntos, ¿no? Me voy a ir a 20. Igual lo pueden hacer en su calculadora y si por default la misma calculadora les da los valores, pues es mejor, ¿eh? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y puedo meter uno aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un valor después. Entonces aquí de preferencia más cercano al 0, vamos a ver, menos 0.3, menos 0.2, menos 0.1, menos 0.001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, faltan más valores. Acá puedo poner 0.01, después 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltan 3, 0.6, 0.7, 0.8. Parece ser que aquí en este valor cercano al entre 1 y 1.3 puedo dar dos valores más para definir. Ahí está, ¿ya ven? Y en 2, en menos 2, vamos a dar otros 3 valores. Menos 2.4, no, 2.8, menos 2.4. A ver. Ahí va, ¿no? Ya se empieza a ver más definido del lado izquierdo, ¿sí? Ok. ¿Ya llegaron hasta ahí los que lo están haciendo en Excel o en alguna otra aplicación?
¿Sí o no? ¿O ya me dejaron solo? No, todavía no. Aquí andamos, profe. Todavía faltaría definir un poquito más, menos 2. Otros 3 valores, 24, 27. O sea que las dos puntas tienen que quedar como casi rectas, ¿no, profe? Sí, exactamente. Ahí está, ya se va definiendo más. Esto, si ustedes lo hacen en Excel, tendrían que dar los valores, ¿no? Si utilizan una graficadora, pues la graficadora les va a dar los valores por default, ¿no? Aunque se puede meter una función, digo, si tuviéramos la misma versatilidad de manera presencial, pues podríamos meter una función o una asignación que diga que n va a variar de punto 1 en punto 1, ¿no? ¿Sí? O sea, puedo ir desde menos 3 y varío punto 1, punto 1, punto 1, punto 1 hasta 3, ¿no? Porque es más o menos en donde, hasta 1.3, porque es más o menos donde ya se define más la ecuación, donde más se define más el comportamiento. Ahora, con este valor, yo puedo saber cuál es el valor de J, ¿no? J es igual a ¿sí? Entonces de aquí este sería mi valor de J. 26 datos, ¿no? 27 datos, ¿no? Aquí sí puede ser un poquito más pequeño. Ahí está, ¿no? Entonces yo le di el valor de la sobretensión y más o menos se definió, ¿cierto? El comportamiento, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Entonces aquí puedo poner en lugar de una línea, no le pongo línea, le pongo un símbolo y quiero ir viendo los puntos. Ahí está. Entonces podría colocar un valor más abajo de 1.2, de 1.3, este de aquí. Es 1.3, 1.2 está ahí, podría poner un valor un poco más arriba de entre 1.3 y 1.2 y ese puede ser 1.25, ¿no? Entonces voy a poner 28 aquí y acá 1.25, ¿no? Ahí está, ¿ya lo ven? Ahí está el siguiente punto. De esa manera puedo ir mejorando la resolución de mi gráfico. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Recuerden que lo que nos estaba pidiendo el inciso era graficar la ecuación de Bottel-Volmer para datos por arriba de 600 y por abajo de 600, ¿no? Ahora, entre este punto que está aquí, 2.8 y 2.5, me hace falta uno para definir un poquito más ese apartado. Entonces vuelvo a colocar otro valor aquí, 28, 29. Y aquí puedo poner menos 2.65, ¿no? Y ahí está, ¿ya lo vieron? Este punto ya se ve un poco más definido, o sea, la tendencia ya se ve un poco más definida. Donde no hay valores definidos es prácticamente en esta región donde estamos en menos 2 y menos 1, ¿ah? Entonces ahí puedo dar otros 5 valores, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
34. 5 valores entre 2 y 1. Menos 1.8. Menos 1.6. Menos 1.4. Menos 1.2. Menos 1.1. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ya empiezo a observar mi curva un poco más definida. Se lo pudiera ir haciendo más hacia abajo, ¿no? Ok, chicos. Ahora, entre este valor está aquí 1.9 y 1.2, puedo poner un punto más. Entonces vamos a poner otro punto, 34, 35. .15. Ahí está. Con eso ya estamos cumpliendo los intervalos, ¿no? Desde menos 600 hasta arriba de 600 microamperes por centímetro cuadrado. Con esta pequeña aproximación ya hemos dado los valores de J con respecto a la sobretensión y habría quedado el inciso B. ¿Sí, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Este sería el inciso A. Digo, perdón, el inciso B. Ya graficamos. Ahí está. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en cualquier otra de las aplicaciones que tengan, ¿no? Lo pueden hacer en MATLAB si se atreven a hacerlo. Si han manejado más ese software que yo, pues lo pueden hacer en MATLAB, ¿no? Entonces ya con eso quedaría cubierta su gráfico, ¿no? Y podríamos ir definiendo más puntos para ir definiendo más la curva. Por eso les decía yo, aquí podríamos colocar un valor, una n que vaya incrementando desde un cierto valor hasta n veces cuántos valores de incremento en incremento, ¿no? Bien, entonces, de esta manera, ahora ¿qué seguiría para el inciso B? Digo, para el inciso C. ¿Qué decía el inciso C? Igual trazar las curvas para el logaritmo de densidad de corriente contra ¿qué era? ¿Sobretensión? Sí, sobrepotencia. Ok, sobrepotencial. Ok, muy bien. Entonces, aquí como ya tenemos los valores de J, lo que podemos hacer es graficar el logaritmo de J, ¿sí? De base 10, ¿cierto? Como ya hemos dado estos valores en nuestra asignación de datos, lo que podemos hacer ahora entonces es meter una gráfica. ¿Dónde lo metí? Acá. Pero lo voy a borrar. Lo voy a meter más abajo para no estarlo muy bien. Ok, entonces meto la función. Ahí está. Y aquí lo que voy a hacer, fíjense bien, es sacar el logaritmo de base 10 absoluto de J, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle y a ese valor. Va a ser igual a el logaritmo natural de base 10 del valor absoluto. Sí, del valor absoluto de ¿quién? De J. Y mi X será igual a la sobretensión. Entonces, ahora aquí puedo dejar Y con respecto a la sobretensión.
Algo tiene en error. Espérame tantito antes de ponerlo. Vamos a ver qué valor me da de Y. Ok. Entonces aquí este no me respeta el valor absoluto, me va a sacar el valor absoluto de la suma de todos. Entonces le voy a poner menos. A ver, esperen. Recuerden que no hay valores absolutos, negativos, logaritmo de valores negativos. Entonces creo que se tendría que poner Pero no habría problema, no creo que porque son valores absolutos. sí, habría que hacer en este caso lo que nos pide el software. Si ustedes tienen por ahí en Excel, pues sería sacar el valor absoluto de cada uno de esos datos y después sacarle el logaritmo de base 10 para que no se lo esté tomando como valores negativos, ¿no? El negativo de J, sino más bien todos esos valores tomarles el valor absoluto. Déjenme ver si encuentro dónde se colocaba N. Ahí está. Ya. J. Ahí está. Entonces y n será igual. Y ahora sí, solamente está tomando hasta el número 18, 0.3, ¿no? A este le voy a poner y1. Ahí está. Y ahora x, pues es igual, ¿no? Es del 18. x1 será igual a sobre tensión. Aquí es n. Y acá n. Este es el primer punto. Ahorita resuelvo el otro. Entonces, gráfico logaritmo. Aquí será. De una vez le pongo el negativo. Voy a definirlo. Logaritmo de base 10 de menos j n. Ahí está. J es esto. Y ahora me voy hasta 18. Entonces ahora el primer punto, la primera gráfica será y1, x1. Trazar. De igual manera, no quiero línea, quiero puntos. Ahí está. ¿Sí? Entonces íbamos desde menos 3 cercano a 0. Entonces desde menos 3 cercano a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Solo que este valor del el menos de sobretensión sí es negativo, pero la densidad de corriente ya es positiva. Por eso la diferencia, ¿no? Y entonces vamos ahora desde el otro. Vamos a ponerle aquí ahora N1 será igual desde 19 hasta el valor de J, 35, ¿no? Y entonces aquí Y2 N1 será igual al logaritmo de
de J. Subíndice N1. Y X2 será igual a N1 sobre tensión 1. Ahí está. Aquí se me olvidó el 1. Ahí está. Y entonces de este lado voy a graficar este Y2 y X2. De igual manera, para el segundo trazo lo voy a dejar no con líneas. Ahí está. Ahí está. Quién sabe cuál era el error, pero bien. Entonces, si ustedes observan, una vez que ya tenemos las dos curvas, tanto la parte de reducción de la parte de oxidación, vean que eso justamente cae en cero, ¿verdad? O sea, los dos valores. De hecho, incluso podríamos dar un poco de más datos aquí en la parte de abajo, en donde estamos aproximadamente de menos 0.1 hasta menos 0.001. Podríamos dar algunos valores todavía en donde pudiéramos definir un poco más esta pendiente. Y del otro lado de los azules, ir definiendo un poquito más estos puntos, ¿no? Estos tres de aquí, darle más valores. ¿Sí? ¿Para qué? Pues justamente cuando nosotros ahora tengamos los datos, que estos sean los datos experimentales, sí, que tengamos la curva desde la parte de arriba, que es esta de aquí, y que estos sean nuestros datos experimentales, y ahora lo pasemos a esta versión del logaritmo de base 10 con respecto a la sobretensión. Ahora con esto y la ecuación de Tafel pudiéramos calcular la pendiente de Tafel, ¿eh? ¿Sí queda claro? Entonces yo puedo hacer el ajuste del lado azul y puedo hacer el ajuste lineal del lado rojo. Y de esa manera ya defino en la aproximación donde se interceptan, donde convergen las dos líneas, puedo extraer el valor de la densidad de corriente de intercambio. Entonces de esa manera queda especificado, una vez haciendo el cálculo de la ecuación de Tafel y extrayendo el valor de J0, tendríamos que llegar al mismo valor de J0 que está especificado aquí, de 9.65 por 10 a la menos 3. Espero que hayan hecho su gráfico y que hayan entendido que una vez que hago este tipo de gráficos, uno es gráficos de Tafel, el anterior era de corriente contra voltaje o sobretensión, y nosotros de manera experimental estaríamos obteniendo los datos que están graficados de manera experimental. Al tener esos datos de manera experimental, ahora hacemos el tratamiento para obtener el parámetro cinético, en este caso la densidad de corriente de intercambio y la pendiente de Tafel. ¿Sí queda claro, muchachos?